Tabeña. ¿Sí? ¿Todo alguno? Me lo hace saber y lo sumamos al quórum. Muchas gracias. Vamos a empezar el tratamiento de dos expedientes dentro de las medidas adoptadas por la Vicepresidencia Primera, el Decreto 4 y de manera virtual presencial, esta reunión de comisión debido a la pandemia, sin antes no dejar de agradecer al equipo de sistemas, de sonido, gracias por estar allá los muchachos en el fondo, de televisión, de servicios generales de operativa y también de fotografía. Allá vemos, gracias al equipo de la legislatura. Acaba de ingresar la diputada también, María Rosa Muñoz. Así que vamos a tratar dos expedientes. El primero, que lleva el número 1673J21, un proyecto de ley de homologación de condonaciones por el artículo 144 del Código Fiscal, autoría del jefe de gobierno. Y el segundo, el expediente 2035J21, proyecto de ley, modifícase el presupuesto general de la Administración Gubernamental para el ejercicio 2021, también de autoría del jefe de gobierno. Vamos a hacer una síntesis de cada uno de los proyectos. El primero es una homologación de condonación de deudas que vecinos con alguna dificultad socioeconómica se acercan y se le hace un socioambiental. En el primer caso corresponde a la señora Diana Elizabeth Díaz. El DNI es 22.153.376, quien ha solicitado la condonación de deuda que sostienen sobre el impuesto de los ingresos brutos, inscritos bajo el número 27.22.15.33.76-9, y posee un monto de deuda de 16.096,80 centavos con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. La Dirección de Atención Inmediata informa que la señora Díaz, de 30 años, de estado civil soltera, cuenta con estudios secundarios incompletos, posee un certificado de discapacidad por padecimiento de artritis reumatoidea y anemia de causa autoinmune, y es beneficiaria de una pensión no contributiva por invalidez, de la cual percibía un de 6.322 pesos a la fecha que se inició este trámite. Entonces, a través del informe socioambiental, surge que vive de manera muy precaria y sugiere el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de hacer posible esta condonación de, vuelvo a repetir, 16.096 pesos con 80 centavos. El segundo caso corresponde al señor Carlos Alberto Erdocia, cuyo DNI es 4.571.009, en donde la Defensoría de Procuraduría número 3 solicita la condonación de la deuda que por gravámenes inmobiliarios referidos al inmueble sito en la avenida Callao 2072, piso 4, departamento 18, partida inmobiliaria 000-107-1170-02, por un monto de 71.692 pesos con 96 centavos, mantiene también con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Del informe social realizado por el Ministerio Público de la Defensa, surge que el señor Erdocia, de 75 años de edad, de estado civil divorciado, es beneficiario de una jubilación de ANSES, cuenta con la obra social PAMI, pero no solicita inclusive un acompañante terapéutico que realiza compras porque no se puede manejar por sí mismo, y también sugiere que se le haga esta condonación de la deuda. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre estos dos expedientes, no tiene nada más que solicitar la palabra. Perfecto, entonces vamos con el segundo expediente, que es el expediente 2035J21, proyecto de ley, modifícase el presupuesto general de la Administración Gubernamental para el ejercicio 2021, autoría del jefe de gobierno. Mediante este proyecto se solicita a la legislatura la modificación del presupuesto vigente para este año, aprobado por la ley 384, tanto en sus ingresos como en sus egresos. El pasado miércoles se realizó una reunión informativa en esta comisión, donde el subsecretario de Hacienda y el equipo que estaba a disposición explicó en detalle el contenido de este proyecto. ¿Seguimos? Perdón, porque acá sufrimos un pequeño desconexión del visor. ¿Se escucha bien allí? ¿Sigue bien la comunicación?
Entonces, decíamos que el día miércoles estuvo el viceministro, donde explicó el detalle del contenido de este proyecto y respondió algunas preguntas. Voy a hacer una breve repetición del contenido del proyecto, que es, se solicita la autorización para ampliar de créditos vigentes por un total de 81.764.069.738 pesos, con la siguiente asignación: 25.888.999.242 pesos para el gasto en sueldos del personal de la ciudad en función de los acuerdos salariales efectuados hasta la fecha con los distintos gremios que representan a los trabajadores de la ciudad. 15.498.454.310 pesos para afrontar mayores gastos en servicios no personales, que incluyen la prestación de los servicios de comida para los hospitales, escuelas, hogares del Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad, y también abarca partidas para limpieza de hospitales, recolección de residuos, seguridad privada y servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos. 15.691.596.241 para transferencias que incluyen la compensación en tarifas de subte, transporte, la transferencia para provisión de alimentos para los programas sociales, la transferencia al Ministerio de Educación para los voluntarios, el subsidio a los recuperadores urbanos, el subsidio a los institutos de la niñez y adolescencia, el subsidio al Hospital Garrahan y diversos subsidios sociales. Y, en otro orden, 4.812.677.060 pesos para bienes de consumo, siendo la mayor parte de ellos para la adquisición de medicamentos y otros insumos para reforzar el sistema de salud, y luego para productos lácteos para los ministerios de Educación y combustibles y lubricantes para el Ministerio de Seguridad y Justicia. 4.348.324.324 pesos para bienes de uso, para atender obras y equipamientos de diversos ministerios. Las principales obligaciones aquí son destinadas a hospitales, la puesta en valor de establecimientos educativos y puesta en valor del espacio público. Además, 15.524.918.561 pesos que son para el servicio de deuda a mayores gastos de intereses, 7.816.611.193 pesos, y primas y comisiones, y 7.708.307.368 a nuevas erogaciones en concepto de amortización. En cuanto a los ingresos, por el lado de los recursos se incorpora a su cálculo la suma de 81.764.969.738 pesos, es el número que se solicita, como recién mencioné, para la ampliación de los créditos vigentes. El cálculo de los recursos que se incorpora es el siguiente: 34.900.178.463 originados en ingresos tributarios, 1.896.830.464 en ingresos no tributarios, 2.608.804.803 originados en venta de bienes y servicios, 26.751.999.999 pesos provenientes de transferencias por remesa del Gobierno Nacional con destino al financiamiento de facultades y funciones de seguridad, medida aprobada por el convenio de la Ley 27.606, y 15.607.156.009 pesos originados en fuentes financieras, tanto por el incremento del monto previsto para hacer uso de la colocación de letra del Tesoro, como para la emisión de títulos de deuda del mercado local, perdón. Después hay bonos a proveedores que se solicitan la ampliación para que esta suma que había prevista en bonos pueda tener una fecha vigente hasta las deudas contraídas al 31 de julio del 2021, y una ley de promoción de la economía social, que es la ley 6.376, con un cupo fiscal de 12.500 millones para el ejercicio financiero 2021. Este es como una síntesis de lo que está previsto en esta ampliación, y abrimos a debate. Veo que se ha incorporado también el diputado Javier Andrade de manera virtual. Queda abierto el debate. Quien desea hacer uso de la palabra, con todo gusto lo escuchamos. Tiene la palabra
Javier Andrade, sonido el diputado Andrade, por favor. Buen día, presidente, y a todos los diputados y diputadas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, muy bien, buen día y gracias. Bien. Eh, yo voy a algún comentario al margen de la intervención que tuve con con algún mínimo análisis y con las preguntas que le hicimos al subsecretario en la reunión pasada, ¿no? Eh, Primero, en principio, lo primero que cabría decir es que, a ver, en el mensaje ancla la necesidad de la ampliación como rasgos fundamentales el tema de la inflación y después de la corrección que se hizo en materia de coparticipación, ¿no? Y puntualmente respecto a la inflación, digo porque aparece como una sorpresa o un dato que llamaría la atención, antes que nada comparar cómo viene siendo en la Ciudad de Buenos Aires año tras año, ¿no? Yo hacía mención a la situación particular que estamos pidiendo en la Argentina. Obviamente tenemos diferencias de cuál es, de la herencia que hemos recibido en materia económica, pero creo que ya a esta altura está bastante allanado el tema, entendiendo que recibimos el país en el 2019 con una grave situación económica a nivel de endeudamiento y en materia salarial particularmente, pero también la pandemia, ¿no? Que uno no puede descartar en cualquier análisis ni político ni económico cuando lo aborda. Hoy en día es inevitable esa situación. Pero en materia de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, cabe señalar que año tras año, digamos, hay una gran diferencia entre lo que se plantea de inflación y eh, la inflación final que tenemos durante el año. Y digo porque en respecto a este presupuesto, inclusive con las proyecciones, no es tanta la diferencia como en años anteriores, ¿no? Pero en el 2017 tuvimos un 17% en el proyecto de presupuesto y terminamos con una inflación cercana al 26%. En el 2018 tuvimos un proyectado de inflación para el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires de un 12% y terminamos en un 45% de inflación. Y en el año 2019 se proyectó un 23% y terminamos en un 49%, ¿no? Eh, no escapa, digo, a la situación, pero digo que no sería una novedad que cuando se plantea el presupuesto de la ciudad, a veces anclando o no con el nacional, siempre la proyección de inflación de manera constante y reiterativa tiene una diferencia muy grande con lo que se plantea, situaciones macroeconómicas no atravesadas por una pandemia, ¿no? Primero la mención en ese sentido. Es el planteo en términos generales, ¿no? Esto es una ampliación presupuestaria que implica un 12% de ampliación respecto al presupuesto vigente, ¿no? Es decir, estos 81.000 millones de pesos que se plantean en la ampliación van a representar en total del presupuesto vigente un 12% o más. Ahí lo que nosotros vemos, que era el comentario que también hice en la última reunión, es que si bien es el 12% total, vemos que hay un gran incremento en algunas áreas en particular. Hay algunas que están por debajo, el tema de remuneraciones en particular, está en un 9% de aumento, pero bienes de consumo supera el 21% y las transferencias corrientes son el 19,7%. Y los servicios de deuda también, casi alcanzan el 18%. Digo, para, en el marco del análisis, ver dónde impacta más este aumento de la ampliación presupuestaria. Se cortó el sonido del diputado Andrade. No sé si es un problema de conexión. Visualizar, Perdón, dijo Javier, algo, ¿se sí. cortó? Sí, quedó hace un minuto como sin sonido. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar que mencionaba que el 12% es el Sí, aumento del presupuesto vigente respecto a esta ampliación, sí, pero lo que veíamos es que lo que más crece en cada uno de los incisos está relacionado
a transferencias corrientes, aumento de deuda que alcanzan o superan el 20%, no así las remuneraciones, que representan el 9% de aumento en relación al presupuesto vigente. Y por otro lado también nos llama la atención que la mayoría de las jurisdicciones no han ejecutado más del 50%. Es decir, entendemos que la inflación en los primeros meses de este semestre fue cuando más alta estuvo. Ahora, levemente, pero empieza a declinar. Muy levemente, para ser totalmente sincero, pero los mayores índices de inflación fueron los primeros meses. Ahora, no se ve eso reflejado en el ejemplo de las jurisdicciones que estamos hoy ampliando, digamos. Es decir, si fue tan fuerte la inflación, ¿por qué no es que tuvieron en los ejecutados de cada una de las jurisdicciones una mayor erogación? Porque la realidad es que uno ve particularmente, un segundito que estoy revisándolo. Es decir, en jefatura de gobierno, en jefatura de gabinete de ministros, se ejecutó un 39%. En el Ministerio de Espacio Público se ejecutó un 48%. Entonces uno no entiende por qué ahora es necesario, e inclusive porque cuando le preguntamos al subsecretario, la respuesta que nos dio era que faltaban datos inclusive del tercer trimestre. Entonces uno piensa, ¿por qué no esperar a tener datos confirmados del tercer trimestre y poder ser más preciso en la situación? Inclusive en deuda pública, en obligaciones a cargo del Tesoro, solo se ejecutó un 8%. Y es una de las cosas que más están aumentando en la ampliación presupuestaria. Y por otro lado, como último dato, cuando evalúan desde la Secretaría de Hacienda lo que se va a contar en materia de recursos, particularmente en ingresos tributarios, en ingresos brutos particularmente, presentan un aumento que llevaría a la posibilidad de recaudar 57.000 millones, casi 58.000 millones de pesos. La pregunta nuestra también es, ¿por qué si estimaron en materia de coparticipación en una cuenta un poco, es decir, que no terminamos de comprender, digamos, ¿no? ¿Cuál es la proyección que hace? Porque en ingresos brutos se plantean 57.670 millones de pesos, casi. ¿Se cortó otra vez? No. No, sí. Es decir, lo llamativo que planteo es la variable negativa en la consideración de lo que se puede ingresar por coparticipación, porque el planteo es menos 32.957 millones de pesos. Ahora, el presupuesto vigente estimaba 101.000 millones de pesos por este concepto, y se restan estos 32 millones, lo que 69.000 millones de pesos, pero hasta la fecha el gobierno nacional transfirió al Estado de la Ciudad de Buenos Aires casi 30 millones de pesos. Entonces, ese saldo que queda, ¿por qué si pensamos que ingresos brutos, porque aumentaron en términos generales, esto tiene que ver con el consumo, y se proyecta el crecimiento en casi todas las actividades, ¿por qué reflejado, por ejemplo, en el IVA, que es parte estructural de la coparticipación, un incremento? Porque está claro que no es una suma fija lo que se traslada en materia de coparticipación. Tiene que haber recaudación que exista en IVA, en impuesto a las ganancias. Entonces, si hay mayor consumo en lo que queda del año, y en este último trimestre también, que se está viendo una reactivación bastante en casi todas las áreas, porque hay una valoración negativa de lo que puede ingresar por coparticipación. Yo por ahora quedo ahí. Obviamente seguimos, estamos en análisis, es complejo. En la última reunión tuvimos un desglose respecto a las preguntas que le hicimos también al secretario, pero seguiremos trabajando de acá hasta la sesión para tomar una al respecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Antes de dar la palabra a algún otro diputado, yo podría contestar algunas cosas. En principio, lo de la inflación proyectada no está haciendo nada más
lo que se hace todos los años, que es confeccionar el presupuesto con el supuesto que utiliza el nacional. Inclusive ellos habían fijado el 29%, nosotros hicimos lo mismo, lo cual inclusive el nacional también hace unos cuantos una ampliación presupuestaria en el 4 del 8 en 708.000 millones de pesos. Es más o menos los porcentajes que estamos nosotros ampliando, porque entendemos hoy llevamos una inflación anualizada del 50.1 anual, que a todos nos va pasando lo mismo. Eso en cuanto a la inflación. Lo de las diferentes miradas es cierto, las tenemos, las vamos a seguir teniendo, porque ustedes dicen el gran... Es cierto que Mauricio Macri se endeudó en 47.000 millones de dólares, pero Macri heredó millones que se había endeudado la presidenta anterior, y cada vez la deuda externa es una cuestión estructural de los últimos 70 años, 4 años, no nos mintamos, porque el retorno de la democracia, el espacio político que usted ha gobernado la mayor cantidad de los años, y es cuanto más pobres tenemos, más allá de la pandemia o no la pandemia. El punto de la ejecución del primer es lógica. Al primer semestre, la mitad del presupuesto, estamos al mes 9 y estamos teniendo más gasto, y creo que lo que ha contestado el viceministro es el gasto que se va impactando, y ese semestre se ejecutó el 50%, quiere decir que se va cumpliendo los objetivos y con las metas. Con respecto a la participación, cuando nosotros sancionamos con el 2.32 de coparticipación, esos ingresos de 101.831.192.300 pesos, y con la pérdida de la ley 27.606, 0.92, hubo una merma de 40.381.334.870 pesos, lo cual la diferencia nos dejaba con un ingreso de 60.449.857.420 pesos. Es decir, esa pérdida de 40.331 millones y un poco más de pesos, lo que se ha incrementado por coparticipación de inflación apenas fueron 7.424.142.000, porque el resto de las transferencias está previsto en los 61.000 millones que hablamos. Neteando la baja por la ley 27.606 e incrementando la mayor inflación, estos 7.000 millones, una pérdida de 32.957 millones 192 pesos. Y también acá tampoco no hay activación, lo que hay apenas es una recuperación, porque en la economía el año pasado hemos tenido, la caída fue 10 puntos, la peor después del 2002 en toda la historia argentina, y todavía hay un crecimiento entre el 7 y el 8%, así que no estamos reactivando, apenas nos estamos recuperando. Si alguien tiene alguna pregunta más, diputado Andrade. No, permítame, porque, a ver, yo traté de a la ampliación presupuestaria, pero la verdad que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Yo, primero nada, que manifesté lo que usted dijo. Yo dije que actualmente se anclaba en el presupuesto nacional, lo cual no es normal, lo que puse en evidencia de que era uno de los argumentos centrales de y que en presupuestos anteriores la diferencia fue mucho más en materia de inflación. Sé que hubo una ampliación a nivel nacional, se planteó, a una parte. Yo sé que ustedes están trabajando fuertemente en el marco de la campaña en instalar esto de la deuda que asumió. Nos quedamos sin sonido con el diputado Andrade. Mientras recuperamos el sonido del diputado Andrade, ¿Y la conexión? Perdón, se cortó de nuevo, Javier, ¿se puede repetir? No, voy a tratar de ser... Trabajó fuera, ahí se cortó.
A ver, vuelvo a decir, si bien yo planteé lo mismo que usted, siempre se ancla un poquito más, poquito menos con el presupuesto nacional. Planteaba que es un tema estructural en la ciudad y que en muchos años fue muy superior. Planteé particularmente 2018, se presupuestó un 12% y terminamos en un 45%. Ahora, la realidad es que usted está tratando de instalar en el marco de la campaña estas mentiras rotundamente respecto a la deuda externa y lo que recibió Cristina y lo que recibieron ustedes y lo que se endeudaron ustedes. Recién usted dijo 45, 47 mil millones, en 100 mil millones de dólares, no en 47 mil millones. Digo más, a todos los que lo están diciendo y a los diputados, inclusive nacionales, que hacen este planteo, no en la reunión de ayer donde fue el ministro de Hacienda de la Nación, Martín Guzmán, a poder rendir cuentas al respecto de cómo se están llevando adelante las negociaciones, y bueno, no fueron. Digamos, hubiese estado muy que es parte del discurso electoral, que hubiesen ido y hubiese participado, como lo hacemos nosotros en todas las reuniones de comisión. La realidad es que llamó muchísimo la atención. Probablemente me puedo guardar pensar que no tenían las respuestas o la capacidad de poder discutirlo con los números ahí propiamente. La realidad es que si hay algo que nos podemos aprobar de todos, primero en el gobierno de Néstor Cristina, el nivel, nos terminamos de descender, tanto es así que nos fuimos, logramos saldar la deuda con el FMI, ¿no? Con una quita histórica reconocida en el mundo entero. Y el gobierno de Alberto en particular, también en el marco de la pandemia, reestructuró la deuda privada con una quita de casi 37 mil millones de dólares, una deuda que habían asumido ustedes. Y les digo más con respecto a la deuda que asumieron durante el macrismo. Fue el periodo más corto donde más se endeudó la Argentina. Mucho más que la dictadura, mucho más que el mismo, mucho más que en cualquier etapa. E inclusive batiendo el récord de haber recibido de parte del FMI el más grande de la historia. Es decir, inclusive por fuera de las regulaciones internas del FMI. Que traté de ser... de atenerme a la discusión de la ampliación presupuestaria en particular. Yo creo que en esta reunión, obviamente yo siempre estoy dispuesto a discutir política y en materia económica, en lo que sea. Está claro que los índices hoy inclusive son mayores en materia de crecimiento, de la industria, cómo se está reactivando. Hasta Nicky Caputo invirtió en una nueva empresa. Tomen en cuenta, digo, Nicky Caputo invirtió miles de millones en una empresa en la Argentina, entendiendo que es la situación. Así que, nada, avance. No, si queremos discutir, creo que está bastante claro y creo que los ciudadanos y los argentinos y argentinas lo tienen bastante claro también, pero no podía dejarlo pasar. Discúlpeme. Gracias, diputado. También se incorporó el diputado Claudio Ferreño y el diputado Suárez, no sé si llegó a escucharse antes. Hacer uso de la palabra. Matías Barrotaveña, diputado Matías Barrotaveña, soy por favor. Hola, bueno, buenos días a todas. Bueno, en primer lugar, bueno, cuando la ampliación presupuestaria, la primera reflexión que tengo para hacer, ¿no? 669.990, 670.000 millones de pesos. Digo, para que tomemos conciencia de lo que es la dimensión del presupuesto de la ciudad, porque digo, cuando uno evalúa una gestión, ahora estamos próximos a ir a una elección y la posibilidad de evaluar una gestión, evaluar lo que produce la gestión en virtud de los recursos con lo que cuenta. Bueno, la ciudad cuenta con una enormidad de recursos, 670 millones de pesos, y pese a eso, toda la ciudad durante todos los años, pero en campaña creo se visibiliza más todo lo que falta, las desigualdades que tiene esta ciudad pese a esa enormidad de recursos. Después, con respecto a la ampliación, a ver, 12%, 12,2%, como decía Andrade, lo primero que llama la atención es, a ver, nos seguimos endeudando para gasto corriente, que este es el otro
La deuda, todos sabemos que la deuda no es ni buena ni mala, sino que tiene que ver, hay que hacer un análisis, en el sentido, creo que el diario Clarín, ¿no? Con Ismael Bermúdez hace una, más allá del título que después ponen los editores, una descripción de la diferencia de lo que fue el macrismo con la deuda del gobierno, que nos deja mejor parados, digo, hasta Clarín. Pero, digo, una cosa es endeudar créditos, por ejemplo, de organismos multilaterales para realizar obras de infraestructura, y otra cosa es endeudarse para gasto corriente, y mucho más grave, la fuga de capitales, ¿no? Como fue el proceso de endeudamiento, 50.000 millones de dólares que entraron del FMI, se fumaron rápidamente acrecentando esa fuga de capitales. Pero digo, Buenos Aires se viene endeudando de forma importante, ¿no? Porque, a ver, hablemos, más allá de la discusión de la nación, el gobierno, la fuerza política que es hoy el oficialismo, el presidente Macri fue jefe de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta de gabinete, tomó el gobierno en el año 2007 con una deuda de 570 millones de dólares. Hoy está en 3.007 millones de dólares. Es decir, de 500 a 3.000 llegó la deuda de la ciudad, esta fuerza política. La multiplicó, saquen ustedes la cuenta. Tuvo una leve baja cuando fueron gobierno nacional porque se aprovechó esa vinculación para desendeudar la ciudad, especificando alguna de la deuda antes de la devaluación en algo que significó alguna transferencia a nación, pero en términos generales de 500 a 7.000. Y el peso de los intereses de la deuda, que es el otro tema central, le quita recursos, forma cada vez una parte más grande de la torta, del presupuesto, de la distribución, que ese fue otro de los temas que este gobierno de Alberto Fernández logró reducir, porque los vencimientos que había dejado Macri, eso sí que era una bomba para la siguiente gestión. Y la negociación, la renegociación, implicó una baja notable en el tema de los pagos de los intereses, que hubiese sido terrible en un contexto de pandemia. Pero digo, cuando tomaron el gobierno, el pago de intereses implicaba el 0,8 del presupuesto. Hoy implica 8% del presupuesto. 8 de cada 100 de la ciudad hay que pagarlos en intereses de la deuda. Cuando tomó el gobierno era el 0,8. Es decir, son endeudaciones seriales en la ciudad de Buenos Aires y en la nación. Y me parece que eso es... Con respecto a la discusión política, me parece que hay dos datos, dos imágenes muy claros que lo marcan. Uno es la del ministro Duhovne, diciendo en conferencia de prensa que la gran ventaja de la Argentina estaba totalmente desendeudada y que por lo tanto podían salir a endeudarse, a confesión de parte, relevo de prueba. Respecto al tema de la inflación, la otra foto, ¿no? Todos recordamos a Sturzenegger, funcionario también del gobierno de la ciudad, presidente del Banco Ciudad, en la gestión de la Rúa con causas y posterior en la gestión de Macri, con Lucas Iach y Duhovne también marcando una estimada del 10% que después se convirtió en 50%. Con lo cual, si este año vamos a tener arriba de 40 posiblemente, 29, la verdad es que el error de su gobierno fue 5 veces en términos de estimación, en un contexto bastante particular en el que nos encontramos. Pero más allá del tema de la deuda, me gustaría, señalar esto, ¿no? La ejecución en obras públicas, o sea, lo que se está pidiendo para obras es un aumento del 7%, mientras que la deuda es del 17,9%. Es decir, está muy claro que esto va para gastos corrientes y no para obras de capital. Me dirán, pero estamos en pandemia, hay que suspender las obras porque tuvimos recursos. A ver, la Nación ejecutó el 50% del presupuesto público para realizar. El ministro Catopodis, ministro Alberto Fernández, ejecutó el 50% del presupuesto de obras al primer semestre. En la ciudad se ejecutó el 21%, menos de la mitad de lo que ejecutó Nación en términos de obras públicas. Y con respecto al tema del personal, obviamente que nosotros vamos a estar de acuerdo con el aumento salarial, pero ahí fijemos, ¿no? Hay un aumento del 9,3% de la masa de remuneraciones al personal, es decir, está por encima por ahora. Y venimos de perder 10 puntos en el 2020. Bueno, creo que, a ver, si la propuesta es mayor aumento, seguramente también la acompañaría. Significaría además una posibilidad de recuperar el consumo. Bien, cuando tenemos que mirar los números, esos nacionales, que yo la verdad no termino de entender, recién no sé
me corregirá el presidente, si la estimación de los recursos en la cuenta entre Nación y Ciudad, la ley 27606 y la 26.000 millones, ¿en cuánto quedó el saldo finalmente? Porque recién escuché algo como 32.000 millones, que es pérdida, no sé si ese es el número. Por otro lado, tenemos desagregado, ¿no? Cuando nos dan esta información no nos dan desagregado la dirección, tampoco la recaudación, tenemos los datos cuando vemos los datos publicados en Hacienda, con lo cual la recaudación del impuesto a las tarjetas de crédito. ¿Tienen ese dato? ¿Cuánto fue el dinero? Porque digo, acá hay un montón de excusas, cosas diciendo que es el de Fue muy inferior, el de las tarjetas de crédito fue muy inferior a lo proyectado. ¿Cuánto? Debe haber sido un 40% inferior a lo proyectado. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta? ¿Cómo? ¿En plata cuánto sería? No lo tengo en este momento, pero se lo puedo conseguir. Bastante inferior a lo previsto. Y lo previsto, me recuerda, eran 12.000 millones, creo. Algo así. Fue 40% por debajo, al menos. Por lo menos en el primer. Cuando hacemos todas las cuentas, vamos a ver que no es tanto el impacto de esa decisión por el crecimiento de la cooperativa, por la inflación, por los 26.000 millones, y porque además, bueno, fueron los vecinos de la ciudad a través de ese impuesto los que saldaron la diferencia. Y después tenemos el otro dato que el diputado Andrade, muy importante subejecución, pero digo, el pedido, porque se corresponde la subejecución con quienes son en la ampliación también, ¿no? Porque cuando se plantea la ampliación podemos ver cuáles son las áreas que se amplían, pero también ver cuáles son las más bajas, ¿no? Educación 3,8, el promedio general es 12, la deuda es educación 3,8, salud 6,2, cultura 0%. Planteando la emergencia cultural, un sector que ha sufrido de una forma, un impacto terrible, un sector que tiene el trabajo con muchísima informalidad, centros culturales primeros en cerrar y los que todavía les cuesta poder abrir con aforos limitados, un sector de artistas, un sector que multiplica muchísimos empleos en sectores de la clase media porteña y en sectores populares que se ha ido a 0%. Digo, pero además en estas áreas después se ven esos enormes casos de subejecución. El caso de vivienda, por ejemplo, el programa de atención a la niñez y adolescencia 7,7, emergencia social 29%, 35% de vivienda, el IBC ejecutó un 29%. La verdad que llama muchísimo la atención que se plantee disponer de recursos, incluso endeudándose, cuando no se usa lo que tiene para utilizar, sobre todo en las áreas más sensibles en la pandemia. Y después, bueno, claramente la subejecución en el tema de educación no pone más, la subejecución es enorme, y además, a ver, cierran todo debate, ¿no?, entre lo que tiene que ver con la virtual o la presencial, porque la subejecución se las da las dos. La Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad el 28% a mitad de año, y la de infraestructura escolar el 32%, es decir, no se trata ni para la presencial, las escuelas estén en mejor estado, ni para la virtualidad en lo que tiene que ver con la tecnología. Con lo cual, a ver, que tenemos una discusión en el marco de este contexto donde sería bueno que discutamos las prioridades. La verdad es que la legislatura tiene como más importante discutir el presupuesto. Me parece que ante esta ampliación presupuestaria y además hubo una reunión informativa, ahora estamos en esta otra, que querrán llevarlo rápidamente al recinto. Me parece que está bueno que podamos prioridades y que podamos ver efectivamente que los recursos que se votan, que la legislatura vote, después se utilizan, porque sumamos baja interanual permanente en sectores como educación, por ejemplo, a lo largo de los años, que ha perdido el equivalente a 60.000 millones de pesos a números corrientes desde que en el 2007 accedió este sector político, perdió lo que sería el equivalente a 60.000 millones de pesos de educación. Perdió 10 puntos dentro del presupuesto y vemos que se ejecutan la mitad de los fondos y que ahora la posibilidad de contar con más recursos tampoco es prioridad. Pero bueno, digo, con una mirada general, y dejo el tema de las cuentas nacionales. Me gustaría por ahí contar con algún dato más y cómo esa información, porque bueno, planteó varias dudas el diputado Andrade y me parece que hay que analizar para ver finalmente cómo queda esa cuenta y ver el impacto que tuvo también los impuestos que generó en un momento donde hay que acompañar la reactivación y la posibilidad de consumo, bueno, que se le haya decidido
ese impacto a todos aquellos que hacen un consumo con tarjetas de crédito. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Claudio Cingolani. Gracias, señor presidente. Estuve escuchando las alocuciones de los diputados y es inevitable análisis político, ¿sí? Cuando se nos trata de mentir, es inevitable poder aclarar algunas situaciones. Usted, señor presidente, habló de endeudamiento, porque quien primero habló de endeudamiento e hizo alusión al presidente Macri, fue el diputado preopinante Andrade, es inevitable hacer las consideraciones. Primero estamos hablando de el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, de recursos y de gastos que hemos votado. Estamos hablando de que hay transparencia en la obra pública, hay transparencia en las compras, se puede hacer seguimiento de ello online, ¿sí? Están los boletines oficiales, si hay una reasignación de partidas, cual estamos hablando de un presupuesto transparente, ¿sí? No solo transparente, también un presupuesto con perspectiva de género de los pocos distritos del país que lo tienen. Segundo, estamos asintiendo a una ampliación presupuestaria, no es la primera vez, lo dijo también el diputado Romero, es sistémico porque la Argentina con inflación desde hace ya 70 años con salvedades y algunos paréntesis y algunos años de... y vamos a una ampliación presupuestaria y podría haber también una ampliación presupuestaria, porque si los números que nos da el gobierno nacional son como los que en su momento nos dio Lorenzino, que se quería ir, que no quería hablar de inflación, o si son los números que el INDEC nos dio durante la época del kirchnerismo, si es el índice pistolero de Moreno, y evidentemente vamos a tener que volver a ir a otra presupuestaria. Y estamos hablando de una inflación del 50%, con 70% de pibes pobres en la Argentina. Y están hablando del endeudamiento de Macri. Miren, el gobierno de Mauricio Macri recibió las arcas del Estado vacías, las recibió con un déficit histórico, no recibió el país con endeudamiento, sino con quebranto. Ni $1 de reserva. Consulten, vayan a los diarios de la época, estadística del Banco Central de la República Argentina, 0 reservas, descalabro total. Y sí se endeudaron, y se endeudaron desfalcando el ANSES, el PAMI, recursos del Banco Central de la República Argentina. Hasta deudas diarias no dejaron. Lean los diarios en estos días. Por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ahí también, por lo menos 700 millones de dólares. Entonces, ¿de qué endeudamiento están hablando? Endeudaron internamente y también lo sumieron en la pobreza, sin contar lo que se robaron, porque no vamos a andar tirándonos causas judiciales, pero sin contar lo que se robaron. Y el histórico que tuvieron fue descomunal. Respecto al presupuesto, dijo bien recién el diputado, se especificó la deuda, más del 40% de deuda de la ciudad de Buenos Aires está especificada. Puesto en esta ampliación presupuestaria está contemplado la paritaria de los trabajadores. Y si tuviéramos que ir a otra ampliación presupuestaria, también vamos a hacer, pero no porque nosotros queramos, porque estamos hablando de 50% de inflación anual. Estamos hablando de que hace 2 años el dólar blue, porque del dólar oficial no podemos hablar porque es inaccesible. Cuéntenme quiénes son los que pueden hoy comprar dólares en una caja de ahorro o a través del mecanismo del cepo impuesto. Hicieron el gobierno con un dólar de 50 pesos y hoy está a más de 180 pesos el dólar, el único que puede comprar la gente. Así que lo que hizo este gobierno, el gobierno de la ciudad, es con una ley de reasignación de partidas que en su momento tuvo amplio consenso, que tener
esa herramienta para poder gestionar la pandemia. Hoy lo que tenemos es educación con escuelas abiertas. Esta educación nunca se cayó, hubo hasta canastas escolares, nunca dejamos de pagar a un solo docente, seguimos con el plan de seguridad, nunca se le dejó de pagar a ningún policía, nunca se le dejó de pagar estatal de la ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con el espacio público, y seguimos y gestionamos la pandemia como ningún distrito en el país. Entonces, y a pesar de eso, con una quita también descomunal de fondos por cooperación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Menos recursos, menos coparticipación federal, eficiencia de siempre en todas las áreas. Tráiganme cuáles son los desfalcos que hay en educación. Tenemos las escuelas abiertas. ¿Cuál es el desfalco que hay en salud? La salud funciona, los hospitales públicos funcionan con todos sus efectores de salud. Se gestionó la como nunca antes. Hay seguridad, se sigue cuidando el espacio público, se sigue urbanizando, lo cual, señor presidente, quiero el informe que nos ha hecho. Obviamente no nos gustaría ir a la presupuestaria, lo estamos haciendo porque se toma todos los años el índice de inflación del gobierno nacional y en razón de ello se toma la ampliación presupuestaria debida. Sin más y aceptando cuál el dictamen de que se trata, simplemente le doy mi voto positivo y le doy también mi voto de confianza a la excelente administración que se está llevando a cabo de los recursos en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias, diputado. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Diputado Barrotaveña. Sí, muy cortito, a ver, no, la parte económica, además, sola, creo que justamente el problema del diputado nos manda a leer los diarios, creo que informa por los diarios, y los diarios, bueno, sabemos quién los escribe, ¿no? Entonces, me parece que cualquier de economía sabe más o menos cómo son los números, y no vale la pena seguir el debate, porque entre nosotros, bueno, creo que todos sabemos cuál es la realidad. Sí me voy a referir a algo que me llamó la atención, porque empezó a hacer mucho énfasis en la transparencia. Entonces voy a aprovechar, porque la verdad que de meter pedido de informe que ustedes no quieren tratar. Si hay tanta transparencia, ¿por qué no nos informan? Por ejemplos de los últimos pedidos de informe que presenté, porque la verdad que la falta de transparencia de esta gestión me llama la atención que haga una eso. Me voy a referir, por ejemplo, a la contratación de los centros de educación, ¿no? El Movistar Arena, la Rural, por ejemplo. Presenté pedidos de informe, no tuve ninguna. ¿Cómo fue la contratación? Primero se hicieron conferencias de prensa y se inauguraron. Un mes se firmaron acuerdos para sesión gratuita. Y 10 días después empezaron a pagar un reconocimiento de gastos. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque sale un pago en el boletín oficial del Ministerio de Transporte. No hay publicada nada de todo esto. Nada de esto está publicado en el boletín oficial. Pedimos informes. En la Rural pagan 12 millones de pesos por semana. Por semana. Tenemos 200 millones de informaciones de actores que están vinculados a esos sectores. Nunca contestaron el pedido de informe, nunca ni siquiera a la prensa, porque es absolutamente imposible de contestar esto. Otro pedido de informes que hice recientemente, las empresas de seguridad privada, una contratación de 1.000 millones de pesos que hizo Mauricio Macri, jefe de gobierno, y que después fue prorrogada en esta gestión. Hay dos, no hay nada publicado, no se sabe con qué esquema se contesta. Así podría estar hasta las 12 de la noche señalando información que falta con respecto. Está publicada en el boletín oficial, que no hay ningún tipo de acceso. Por eso hay que hacer una bandera del tema de la transparencia. La verdad que no existía el caso. Si les parece que es así, por favor aprueben todos nuestros pedidos de informe y contaremos con el podremos tener toda la tranquilidad para saber que esos recursos fueron bien utilizados, porque justamente la falta de genera dudas. Para nosotros es malo generar dudas, porque la verdad que uno no quiere, como si en otra gestión, o sea, uno tiene mucho respeto porque es la justicia la que determina si está bien o está mal y por lo tanto es necesario que pueda contarse con esa información. Pero digo, transparencia, poner la información a disposición, no es lo que está pasando en la oficial y en la gestión de la ciudad. Gracias, diputado. Con respecto al pedido de informes
al menos no ha pasado ninguno por acá, pero sí lo que yo tengo entendido es que sacamos muchos informes, inclusive los damos sobre tablas en distintas comisiones. Además existe la ley de acceso a la información que requerir, y eso creo que no ha habido ningún problema. A ver, la verdad que sí, el tono fue político, porque yo sentí la necesidad de contestar algunas cosas. No quiero hablar de la fuga de capitales de los 85.000 millones de Cristina Fernández, para no decir una cosa. Me gusta que hablen solo de la deuda, decir que la deuda en pesos no la tienen en cuenta, porque el peso no vale nada. Y la verdad que también nosotros en la pandemia recibimos una quita de compensación, y si no nos podemos endeudar, hay algo que no le gusta que digamos, pero la verdad, nosotros no tenemos la maquinita de hacer chorizo, no tenemos la maquinita de deuda porque la gente no le cría a la Argentina. Hay deuda a mediano plazo que nadie compra en este país. Y se está pidiendo más deuda a corto plazo. La Argentina dejó de ser creíble, por eso tenemos el riesgo país más alto. Por eso nosotros criticábamos a Brasil, y cuando hablamos de la recuperación, que estamos en 7 puntos sobre 10 que perdimos, Brasil está por arriba, Estados Unidos está el doble de lo previsto. Me parece que también a veces tenemos que hacer una lectura seria y bueno, no decir las cosas al tuntún. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. Bueno, diputado, por favor, sonido al diputado Andrade. No, muy cortito. A ver, por esto de la transparencia y para hablar de lo que hacemos en la legislatura, ¿no? Yo le pediría, es muy grande a nivel nacional, cuando Axel Kicillof fue ministro de Nación, instaló la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ingresar. Diariamente se publican todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, cosa que no pasa con la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires no pasa eso. Y le recomiendo que revise un proyecto de la ex diputada de la ciudad de Buenos Aires y hoy diputada nacional y candidata, Paula Oliveto, con ella por un lado y yo de mi autoría también, presentamos un proyecto para que esto pueda ser posible en la ciudad de Buenos Aires y hasta el día de hoy no lo logramos. Ya logramos que nosotros, como miembros de presupuesto, como legisladores de la ciudad, tengamos acceso a los distintos que existen para poder hacer el seguimiento del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Así que recomiendo, no es real que se pueda ver diariamente el presupuesto de la ciudad, cosa así que pasa a nivel nacional. Así que le recomiendo que revise el proyecto de Oliveto y le puedo mandar el mío también para que conjuntamente, en función de la transparencia, podamos trabajar y se haga efectivo, ¿no? Aprobar esos proyectos, podríamos hacerlo muy rápido, ya que estamos de acuerdo en la próxima reunión que tengamos, ponemos el cuerpo en comisión, los tratamos y los aprobamos. Diputado, tiene la palabra el diputado Golani. Me gusta porque se puede picar. La verdad que no quiero seguir polemizando, pero si quiere, por supuesto, diputado, pongamos el cuerpo en comisión y debatamos la transparencia. Y qué patrimonios son más transparentes que otros, qué presupuestos públicos son más transparentes que otros. No tengo ningún problema. Es más, creo representar un espacio cuya bandera es la transparencia y fue la denuncia pública de todos los que se robaron la nación. Así que no tengo inconveniente, podemos poner todos los expedientes y todas las historias personales y podemos sobre la mesa esta discusión y podemos llevar horas también, no hay ningún problema. Creo que la transparencia es fuerte. Si usted me concede esa sesión y poner al cuerpo en comisión, bienvenido, cuenta con mi firma y seguramente con la de nuestro bloque. El presupuesto, el diputado anteriormente agarra y dice no hay plata para obras. O sea, primero participación federal,
no nos sacaron medio puntito, nos sacaron mucho dinero, obras, o sea, nos sacan la plata y quieren obras. Bueno, la verdad que son una contradicción, se manejan con falacias. Estaba escuchando al presidente de la Nación defendiendo, por ejemplo, la pedagogía docente de la profesora esta, adoctrinando al alumno, siendo prepotente, retándolo. Dice, no, dice, habló de debate el presidente de la Nación. Habló de debate. Bueno, esos son los parámetros de debate y de transparencia que ustedes tienen. Miren, ningún problema. Hagamos la sesión esa y debatimos las dos, ¿sí? Diálogo, reglas de juego democrática, transparencia y de la función pública. Por supuesto, bienvenida sea esa sesión, señor diputado. Gracias. Gracias, diputado. Para contestar algo que me quedó el diputado Barrotaveña, los convenios, algunos de ellos están en la página de compras de Buenos Aires y están en el boletín oficial de mayo, que le invito que lo mire, entre otros. Y con respecto a educación y a infraestructura, también lo había notado y quedó pendiente, nosotros para al principio poder realizar la vuelta a clases, el Ministerio de Educación invirtió más de millones de pesos que tuvo que ver en distintas cuestiones. No fue con el presupuesto de infraestructura, sino fue con el presupuesto de emergencia. Y no tenía obra nueva, sino con readaptación de las aulas. Para en aquel momento, por ejemplo, las más de 270 establecimientos llamados escuelas, que son esas escuelas que no tienen ventilación, se pusieron una suerte de filtros tipo quirófano. Los filtros se cambian permanentemente. ¿Sigue la transmisión? Ah, perfecto. Entre otras cosas, también docentes tomar para los docentes aquellos que tenían alguna enfermedad prevalente y no podían clases, entonces se usaron maestros o se usaron bibliotecarios, personal administrativo con son los kits de higiene. Después hubo que reforzar esa partida, por eso a lo mejor puede aparecer subejecutado por el área del Ministerio, pero fundamentalmente por la apertura de clases, que todo el mundo sabe que fue una bandera de nuestra gestión y que se puso de la mayor forma y la mejor forma posible a la brevedad hasta llegar a la presencialidad absoluta. A lo mejor se ve subejecutada la partida porque no pasó por el área del Ministerio, sino por otra área. Creo que alguien más pedía la palabra. Diputada María Rosa Muñoz. Gracias, presidente. A mí me gustaría hacer algunas consideraciones antes de entrar en el tema del expediente que nos toca. Algunas en mi primer mandato lo hice en el recinto porque se hacía como generado en cada sesión y es el uso de la palabra política para hablar relativamente de lo que en realidad debería referirse como chicana o con otro término que no degrade la palabra política. Una cosa es, nos referimos específicamente en esta reunión de comisión al expediente, otra es hacemos consideraciones generales respecto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo eso, la política es seria, la política es digna, nosotros hacemos política. La chicana es otra cosa, se da en todos los ámbitos, no es en el ámbito de la política, y a mí me gustaría que nuestros compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras, hagan el cargo con el que fueron honrados por la ciudadanía y no degraden esa palabra para referirse a cualquier cosa. Respecto a algo que hablaba el diputado Cingolani, ampliación presupuestaria y la necesidad de llegar a esta ampliación debido a las políticas del gobierno nacional, la inflación, la inflación, yo solamente le quiero recordar que la mayor cantidad de ampliaciones presupuestarias en esta ciudad dieron durante los 4 años de gobierno nacional de Mauricio Macri. Respecto a la transparencia, no tendríamos esta discusión y la necesidad que el presidente de la comisión nos informe respecto de algunas erogaciones en esta comisión,
los medios oficiales si no hubieran cancelado el funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimiento de la emergencia, porque tendríamos ese para discutirlo. Desgraciadamente, ese ámbito se unilateralmente y no lo tenemos. Respecto a la perspectiva de género en el presupuesto, también tenemos un pedido de informes presentado para saber resultados y no fue respondido. El tema pedidos de informe es otro segmento más que interesante. Si no se han tratado en comisión es porque no se pusieron en temario. Estaría que si no se pueden aprobar sobre tablas, se presenten en la comisión y se traten en la comisión. Más allá de la ley de acceso a la información, legisladores nos está vedados como legisladores. Yo he presentado pedidos de acceso a la información por la ley 104. La respuesta fue que los legisladores y legisladoras tenemos mecanismos, por ejemplo, los pedidos de informe, y no nos corresponde eso de la ley 104. Obviamente, como cuando nos encontramos con escollos para usar los recursos que tenemos como legisladores y legisladoras, usamos la 104 a través de algún miembro de nuestros derechos, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que nuestros requerimientos se traten con las herramientas que están dentro del funcionamiento de la casa. Y por último, algo que decía también al final el diputado Cingolani respecto a que nosotros reclamamos más plata para obras, también viendo que el gobierno nacional quita la coparticipación, o sea que la ciudad tiene menos recursos, no estamos diciendo eso, no estamos reclamando más plata, que debería haber más plata para obras. Estamos la gestión del gasto de la ciudad de Buenos Aires, porque mientras no hay una erogación presupuestaria superior para obras, sí lo hay para otras áreas de gobierno que no se ven, especialmente el tema de publicidad, que es algo que venimos diciendo y que en esta campaña se nota absolutamente, cuando uno quiere ingresar a cualquier sitio web o está navegando internet para cualquier cosa, aparecen todos los anuncios. Esto no quiere decir que yo no valore muchas áreas de gestión de gobierno. No estamos acá para discutir esto. A mí me hubiera gustado que no hubiera tomado este camino la discusión, porque realmente la ampliación presupuestaria trata de la erogación que va a hacer la ciudad, la ampliación que están solicitando, se constituye en una gran proporción con el aporte que hacen los vecinos y las vecinas de Buenos Aires a través de los impuestos, a través de las multas, todos tributos que han aumentado en los últimos años. Y por último, sí, ahí ya termino, a recordar al diputado Cingolani que la inflación del 2019 dejada por Mauricio Macri fue del 54% sin pandemia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. La verdad que a mí también me hubiera gustado tener una visión un poco más vinculada a los números, pero no podemos dejar de reconocer que todos tenemos posibilidad de contestar, y nosotros no fuimos quienes comenzamos apreciaciones políticas y comenzamos con la chicana, porque la palabra Macri, la palabra nos dejaron endeudados, es una palabra que yo escucho permanentemente en toda reunión que participo de esta legislatura. La palabra Macri y la palabra Nicky Caputo no falta nunca. Parece que es algo que tiene que estar en la oposición, porque si no, no son oposición. Casi hasta a veces suena, no sabe de dónde lo saca Nicky o la palabra Macri, no entiendo. A mí la verdad que me gusta discutir un poco números, pero bueno, la reunión llevó este tono, me parece que cada uno está de poder hacer uso de la palabra, poder expresarse. Para eso este es y es el organismo de la democracia, somos representantes de la gente, con lo cual sé que a veces nos vamos un poco de foco. Yo le agradezco a la diputada María Rosa Muñoz porque coincido absolutamente. Ella dice totalmente con lo que usted dijo, diputada, en cuanto a que no usar la política solo para la chicana, pero parece que muchos en esta etapa de pandemia
instancia virtual y a veces hacen más un discurso para después subirlo a las redes que lo que tiene que ver con la... Así que yo les agradezco. Vamos a dar por terminada la comisión, si nadie quiere hacer uso más de la palabra, sin antes agradecer nuevamente al equipo de sonido, al equipo de sistema, al equipo de servicios generales y operativa, a todos los miembros de la comisión, por supuesto, que siguen trabajando, como todos los miembros de la comisión de la legislatura, que en esta pandemia han venido trabajando de manera incesante. Agradecerles, verlos en la próxima. Así que agradecerles y decirles que quienes quieran votar de manera favorable pueden hacerlo que es comisionpresupuesto@legislatura.ar dentro de las próximas 3 horas. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.